Tomen sus lugares y les voy a pedir, como siempre, un tiempo, un momento, un rato su atención para poder impartir esta, creo, como toda palabra de Dios, excelente semilla. No podemos orar para que Dios bendiga su palabra porque su palabra ya está bendita. Y si su palabra es bendita, también va a ser bendita para nosotros. Ahora lo hemos titulado Ejerciendo Dominio. Dominio tiene que ver con crédito, dominio tiene que ver con influencia. Dominio tiene que ver con aquellas cosas que son parte de poder y parte de autoridad. Y como vivimos en un mundo, digan conmigo, vivimos en un mundo. O sea, estamos en un mundo, vivimos en un mundo, la Biblia es clara, dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El mundo tiene que ver con un sistema. Y dentro del sistema recibimos influencia. Hoy las redes sociales influencian. Hoy el metaverso influencia. Y todos estamos adentro, porque a veces cuando hablamos o pensamos del metaverso, ustedes pueden llegar a imaginar que las personas que han entrado en cierta edad ya no están dentro de eso que es el mundo de la virtualidad. No, es como que el sistema te va llevando y nos va llevando a todo eso. Entonces, el punto o el problema no es la influencia, el problema es cuánta de esa influencia determina tu vida, cuánta de esa influencia determina tu presente y va a determinar tu futuro, y cuánto estás influyendo para que otros, realmente para que otros determinen conocer, determinen tener, determinen seguir, determinen servir al Dios al que tú estás siguiendo, sirviendo, amando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, Dios nos llamó a ser influencia. Bíblicamente, ¿qué sería? La luz y la sal de la tierra. Digan conmigo, la luz y la sal de la tierra. Ahora bien, para que nosotros seamos eficaces en la influencia, primero tenemos que ser influenciados por el Señor y por la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el que estudia es influenciado por lo que aprende en el estudio y por quienes le enseñan en el estudio, los que van a una universidad, lo mismo. ¿Es incorrecto? No, es influyente. Ahora, hay cosas que no pueden determinar mi vida. Mi vida la tiene que determinar la palabra de Dios. Mi vida la tiene que determinar la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, para mí, dentro de todas las cosas relevantes que Él enseñó, dijo algo que es totalmente relevante, que el cielo, apunten para arriba y digan, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. O sea, sus palabras siempre se cumplieron. En cada generación y en cada tiempo. Su palabra siempre se cumple y su palabra también se va a terminar cumpliendo. Ahora, lo importante es que la palabra sea de influencia. Yo quería comenzar con esto. Tenemos unos minutos, si quieren ir a Génesis capítulo 1, el verso 26. Dice algo bien importante, verso 26, verso 27, verso 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que él señoree sobre los peces del mar, señoree en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. Dentro del hombre está la mujer, por supuesto. Los creó varón y hembra, dice la Escritura. Y el verso 28 dice, y los bendijo. Ayúdenme y digan conmigo, y los bendijo. Si alguno quiere ir anotando algo bien importante, la bendición es algo que el hombre lleva o es algo que el hombre porta por diseño divino. Por eso cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 3, él dice, bendito sea
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Quiere decir que nosotros portamos, llevamos por diseño la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? Número 2, que la bendición de Dios es una impartición de Dios. Ustedes están bendecidos. Ustedes recibieron la impartición de la bendición de Dios. ¿Para qué? Porque todo lo que Dios imparte, número 3, tiene una razón, tiene un sentido. Dios nunca hizo, Dios nunca hace, Dios nunca habló, Dios nunca habla, Dios nunca hará, Dios nunca hablará, nada sin ninguna razón. Todo tiene una razón. Entonces, si portamos el diseño de la bendición de Dios por impartición, eso significa que la bendición de Dios, la que tenemos en nosotros, es para cumplir un propósito. Yo sé que la palabra propósito es una palabra trillada. Yo sé que la palabra propósito es una palabra que, si se quiere, demasiado ya hablada, pero es una realidad. ¿Por qué ustedes creen que hay jóvenes de su edad, adolescentes de su edad, que no encuentran el sentido a la vida y que hasta se cuestionan y se preguntan para qué seguir viviendo? Porque no han encontrado la razón o el propósito. Y no solo en ustedes, hay personas mayores, hay adultos que todavía ni siquiera saben el por qué han existido o el por qué existen. Porque el único que puede darme la verdadera razón es Dios. Porque Él fue el que me creó. Digan conmigo, Él me creó. O sea, ustedes no fueron creados por otros, sino por el Creador, por el Señor. Quiere decir que, número 4, la bendición, si lo quieren anotar, no es una necesidad externa que busca algo externo, sino que es una impartición interna. O sea, Dios, por su diseño, me impartió su bendición para que yo cumpla la misión contributiva que Él tiene para conmigo aquí en la tierra. Por eso el verso 28 dice que los bendijo y después les dijo. No les dijo antes que los bendijo. Dios nunca, cuando dice que les dijo, les está comunicando algo. O sea, si Dios nos ha bendecido en Cristo, después de habernos bendecido, nos tiene que comunicar algo. Hay una comunicación. O sea, le comunica. ¿Por qué? Porque Dios, para los que van anotando, un quinto detalle. Acuérdense que la Biblia es un libro de detalles y los detalles marcan diferencia, marcan la relevancia, marcan todas las cosas. Entonces, le comunica después que los bendijo, porque Dios no puede establecer su propósito. Dios no puede establecer su razón si no encuentra un canal para que esa bendición se desarrolle. La bendición se desarrolla cuando encontró un canal, y encontró un canal cuando hay un propósito. Ahora, si me acompañan a Génesis, los bendijo, ¿no es cierto? Y después les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, Génesis 1, el verso 2, yo le pongo un poquito de fundamento para lo que quiero dejarles. Establezco este cimiento para poder dejarles la idea que Dios me plasmó para todos ustedes. En Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, fíjense ustedes, no había ausencia de movimiento de Dios. El Espíritu de Dios se movía. Digan, el Espíritu de Dios se movía. Pero aún así seguía la tierra desordenada y seguía vacía. Que el Espíritu de Dios se mueva en alguien o se mueva en algo no implica necesariamente que ese alguien o que ese algo esté ordenado y esté lleno. Ahora, ¿a dónde vamos? La tierra estaba desordenada y vacía.
Por lo tanto, lo primero que Dios hace, ¿qué es? Ordenar el desorden. Ayúdenme y digan ordenar el desorden. Hay veces ustedes van a encontrar que se define el desorden como que las cosas están fuera de lugar, como que es algo natural, como que es algo humano. Pero cuando van a la raíz etimológica de la palabra, desorden tiene que ver con un espíritu. Porque el que desordenó la tierra y el que vació la tierra sabemos que fue Satanás. Ahora bien, lo primero que hace Dios es ordenarla. ¿Por qué la ordenó? Porque necesitó llenarla. Para que algo esté lleno, necesita estar ordenado. Fíjense cómo es el proceso de Dios. Si quiero vivir una vida llena, tengo que tener una vida ordenada. Ahora fíjense por favor, la ordenó, la llenó y la tierra se llenó ¿de qué? De los amplios y de los grandes recursos que Dios le dio. O sea, todo lo que existe en la tierra fue porque Dios lo puso. Ahora digan conmigo, nosotros estamos en la tierra. Ahora, estamos en la tierra porque Dios necesita que estemos en la tierra. Yo sé que el evangelio, y escúchenme chicos, porque vuelvo a repetirle, cuando yo vine al Señor tenía 19 años, así que no era un hombre grande, era un joven como ustedes. Y gracias a Dios por esta mi casa, siempre fue mi casa. Yo no conozco otra casa, no tuve nunca otra cobertura, nunca. No tuve nunca otra familia y fui aprendiendo un montón de cosas que Dios me enseñó y me impartió desde esta casa. ¿Por qué les digo esto? Porque es fundamental, digan conmigo, fundamental. Entender que si quiero realmente darme cuenta que el evangelio es más que Dios supla mi necesidad. El evangelio necesita que nosotros suplamos lo que Dios necesita. Y la primer parte del evangelio, porque Alfredo, ¿por qué llegaste a Cristo? Porque tenía una necesidad. No es malo llegar por una o varias necesidades, pero también después en el desarrollo me di cuenta que Dios me necesitaba. Dios no hace un Adán, Dios no hace una Eva porque no los necesita. Dios hace un Adán y una Eva porque los necesita. Dios no salva al hombre y a la mujer a través del sacrificio vicario de Cristo porque solo necesitan salvación, sino porque necesitan la salvación para introducirlos al plan y al propósito de Él, que es la necesidad que Dios tiene, y la necesidad que Dios tiene la tiene en la tierra. Nosotros somos la solución para todos los problemas que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está en ustedes. Nosotros a veces esperamos que nos solucionen los problemas que solamente Dios puede solucionar, y Dios lo quiere solucionar a través de ustedes. Yo sé que es, ¿cómo les puedo decir? Yo sé que es muy desafiante, pero de eso se trata. Porque Dios los bendijo y les dijo para qué los bendijo. Dios no los bendijo sino porque necesitaba que una vez bendecidos hagan y cumpla la misión para la cual los había creado. Entonces, lo mejor que le pasó a ustedes es haber sido creados por Dios, es haber conocido a su Dios, es seguir conociendo a su Dios. Y si no conocen el plan de Dios, conozcan el plan de Dios, porque allí está la prosperidad ininterrumpida de Dios para todas las áreas de su vida. Entonces, para los que van anotando, acá encontramos un principio. ¿Cuál es el principio, Alfredo? Que Dios, por más que quiera bendecir, no puede bendecir lo que está desordenado.
lo que está desordenado. Ese es un principio. O sea, yo puedo estar deseando y puedo estar pidiendo y puedo estar orando que Dios bendiga a tal, que Dios bendiga a cual. No tiene que ver con el amor. Son dos cosas diferentes. Estoy hablando de la bendición. Entonces, yo quiero que bendiga a tal, a cual, a este conocido, a este amigo, a esta amiga. Pero cuidado, si no se ordena, porque Dios antes de bendecirlo tuvo que ordenar y tuvo que llenar la tierra. Dios sabe hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, mucha gente Dios no la puede bendecir por eso, porque están fuera de su orden. Y por diseño Dios no puede bendecir lo que no ordena Él. Entonces, vivir su orden es asegurarnos vivir bendecidos. No estar bendecidos, vivir bendecidos. Y si vivimos bendecidos, la bendición de Dios es una bendición que enriquece integralmente. Integralmente. ¿Qué es una bendición que enriquece integralmente? En el espíritu, en el alma, en las emociones, en la salud. Porque ustedes ahora son jóvenes, pero van a cumplir años. Míralo el que tenés cerca y decirle, te dije que vas a cumplir años. Dígale, te lo dije. Usted a lo mejor no lo piensan hoy, pero a mí me pasa algo, no lo vayan a contar. A mí me pasa algo. Yo me pregunto y me hablo a mí mismo porque tengo un diálogo conmigo todo el tiempo y me digo, ¿dónde se me fueron los últimos 30 años? Si éramos tan jóvenes. Pero hagan así conmigo y digan, se aceleran los tiempos, digan, se acelera. Díganle al que tiene, decirle al que tiene a tu lado, mira que se te acelera la cosa. Entonces, lo primero que Dios trae en su diseño, lo primero que Dios trae en su gobierno es su orden. Y así poder llevar la bendición, portar la bendición. En otras palabras, pongan enseñanza otra vez. La bendición no es una necesidad que tengo por fuera, sino es un depósito que Dios me da por dentro. Y si no se percataron, dentro de ustedes está la bendición de Dios. La bendición de Dios. Entonces, por tal razón, Adán y a Eva lo había dotado para cumplir ese propósito. Y ahora el hombre tiene autoridad para ejercer gobierno. Una persona ordenada, una persona llena, una persona bendecida, tiene la autoridad para ejercer dominio, para ejercer gobierno, para ejercer influencia. Y para que esa influencia le lleve no a que alguien se convierta a ellos, como Dios le dijo a Jeremías, sino que ellos se conviertan al Dios tuyo. Digan conmigo, somos gente de gobierno. Digan, somos gente de gobierno. Independientemente, vuelvo a repetir, de la edad y del lugar donde están o que ocupen. Por eso le deja 5 facultades Dios. Le deja 5 leyes. ¿Cuáles son esas 5 leyes? Las que están en el verso 28. La primera es fructifiquen o lleven fruto. ¿Qué es llevar fruto, Alfredo? ¿Qué es fructificar? Resultados. El evangelio les va a dar resultados. No se avergüencen del evangelio. Yo sé que hay presiones en la escuela, yo sé que hay presiones con los amigos, yo sé que hay presiones de todo tipo, porque nosotros en nuestra juventud teníamos presiones diferentes tal vez, pero presiones al fin. Pero no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es el poder, es la capacidad, es la habilidad, es la autoridad, es el gobierno, es el dominio que Dios te da para que ejerzas influencia. Digan, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Entonces, le dice primero, fructifiquen. Fructificar significa resultado, vuelvo otra vez. ¿Qué son resultados para los que anotan? Evidencias. Yo le digo a ustedes que si le creen a Dios, no si creen en Dios, porque si están acá creen en Dios. Si le creen a Dios, si le creen a la palabra de Dios, ustedes van a tener evidencia de que Dios está en ustedes, con ustedes, y también se manifiesta a través de ustedes.
Tremendo. No es por edad, no es porque tengo cierta edad. No, es la evidencia de decir, yo sé que Dios está conmigo. O David no era un joven o no era un muchacho cuando enfrentó un monopolio llamado Goliat. Y hoy estamos ante el desafío de un monopolio, de un sistema anticristiano. Vivimos en un diseño, el mundo vive en un diseño anticristiano. Pero estamos nosotros, los cristianos, y nunca un anticristo pudo ganar, pudo vencer y pudo superar, ni podrá superar a Cristo. ¡Aleluya! Lo segundo que le dice es: multiplíquense, llenen la tierra. Ese es el orden: sojuzguen y señoreen. O sea, son 5 facultades, 5 leyes que Dios le da, que le imparte al hombre porque lo había bendecido. Entonces el hombre tiene autoridad para ejercer gobierno. Tenemos autoridad para ejercer gobierno. Ahora bien, cuando el hombre está bendecido, ¿qué es lo que gobierna? Pregunta y anótenselo: ¿qué es lo que debo gobernar cuando estoy bendecido por causa de estar en el orden de Dios? Lo que tenemos que gobernar es el ambiente. ¿Qué es ambiente? Anoten esa palabra: ambiente. Ambiente, sistema de cosas que se mueven alrededor nuestro. Nosotros nos movemos y alrededor nuestro se mueven un montón de situaciones y de cosas. Entonces, ustedes no están para que las cosas que se mueven alrededor de ustedes sean las que ejerzan la influencia y la determinación de gobierno sobre sus vidas, sino que ustedes están para gobernarlas. Ustedes están para ejercer ese dominio. Ustedes están para decir: acá estamos nosotros, los bendecidos, la luz, la sal de la tierra, los representantes de Dios. Vamos. Entonces, por eso, el propósito de Dios es que lo representemos. El propósito de Dios es que al Dios que nadie lo vio se vea a través de ustedes. Se ve a través de nosotros. Entonces, ¿cómo hace Dios para que lo representemos? Imprime su imagen y su semejanza. La palabra imprimir significa grabar. Dios grabó, Dios estampó, Dios marcó, Dios fijó su imagen y su semejanza en ustedes. Por eso en San Juan 14 los discípulos no entendían y estuvieron 3 años y medio con el maestro, y Felipe, en una de esas locuras, le dice a Jesús: muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no saben que quien me ha visto a mí. Tóquense acá y digan: quien me ve a mí. ¿Qué ve? Póngale un poquito. Hay que poner Esa la cantarían ustedes, ¿eh? Gloria a Dios. Digan conmigo: quien nos ve a nosotros está viendo al Hijo, al Padre, porque yo soy Hijo y Jesucristo es mi hermano mayor. Denle un aplauso lindo al Señor. Denle un aplauso a Él. Entonces, Dios imprime su imagen y semejanza y así poder cumplir el propósito eterno de Dios sobre el área de influencia. Acá está, el área de influencia. ¿Cuál es tu área de influencia? El estudio, el trabajo, los amigos. En el área de influencia que estés. En el área de influencia que estés, tenés que influenciar y tenés que con tu influencia dominar y gobernar todas las cosas que se mueven a tu alrededor. Porque esto dicen las estadísticas en Estados Unidos, que la mayoría de los chicos cristianos cuando ingresan a la universidad, y vuelvo a repetir, es muy bueno ingresar a la universidad, pero en los Estados Unidos cuando ingresan a la universidad los chicos cristianos, la mayoría deja de ser cristiano. Porque falla la influencia de ellos sobre todo el ambiente en el cual se mueve.
O sea, son más efectivos los que se mueven en el ambiente sobre ellos que ellos sobre el ambiente en el cual se están moviendo. Y digan conmigo, eso es una equivocación. Ahora, con esta introducción, quiero compartirles la palabra. ¿Tienen un ratito más? Levanten la mano, por favor, todos los que están aburridos. Pastor Sebastián, están aburridos. Ahora, yo creí que era para jóvenes, porque hay una manga de viejo acá. No importa, aguantémoslo, viejo. No, el que tenía al lado, más. Bueno, no importa. Y yo lo conocí, ya debía 2 boletas de luz hace 70 años atrás. Vamos al libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a mirar allí algunos detalles. Jonás, capítulo 4, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el verso 1. Vamos a leerlos del verso 1 en adelante. Dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Digan conmigo, se enojó. Ustedes saben que Jonás fue, para mí, uno de los hombres más exitosos de la Biblia. Y el tipo se termina enojando. Hay que enojarse. Porque él no quería tener éxito. Sácame lindo. ¿Le podés poner foto yo? Sacarle la arruguita, todo. ¿Y usted de qué se ríe? ¿Me saca lindo a mí? ¿A quién está filmando? Uy, ese morocho, mirá qué carucha que tiene. Decirle que sonría un poco. Te estamos mirando. Te estamos viendo. Digan conmigo, se enojó. Ahora, hay que enojarse cuando toda una nación se convierte a Dios. ¿Se imaginan ustedes toda Argentina rendida a los pies de Cristo y que alguien se enoje? Es una locura. Pero vamos a desarrollar un poquito, unos minutos. Dice, y oró al Señor y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Verso 3 dice, ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida. O sea, el tipo en un aspecto se estaba queriendo suicidar después de haber tenido éxito. Porque mejor me es la muerte que la vida. Verso 4 dice, y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le pregunta. Verso 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dice, y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Verso 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la segunda vez la muerte que la vida. Digan conmigo, para mí es mejor la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Verso 10, y dijo el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y el verso 11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ahora, una de las cosas
que ustedes van a observar acá es que Jonás no quería lo que Dios quería. Y esto es tremendo, porque no puedo funcionar en éxito cuando yo no quiero lo que Dios quiere para mí. Jonás no quiere lo que Dios quería. Fundamental. Hasta había pedido a Dios que Dios no salve a Nínive en este caso. O sea, una de las cosas que más molesta, que más incomoda y que más fastidia es que Dios me hable si yo tengo intereses creados. Voy de vuelta. Una de las cosas que a ustedes más le va a molestar, que a ustedes más le va a fastidiar, es que Dios les hable si ustedes tienen sus propios intereses creados. Por eso ustedes van a notar que mucha gente no quiere escuchar la voz de Dios. Y cuando digo la voz de Dios, no me refiero solo a la voz audible, sino a lo que dice la palabra, a lo que nos imparten nuestros líderes. No quieren. ¿Por qué? Porque tienen sus propios intereses creados. Alfredo, ¿está mal tener mis intereses creados? No, lo que está mal es cuando mis intereses no concuerdan, no son cónsonos, no son coincidentes con los intereses de Dios, porque yo no fui creado para mí. A mí no se me impartió la imagen y semejanza de Dios para mí, a mí se me impartió la imagen y semejanza de Dios para Él. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los intereses que Dios tiene? ¿Cómo yo sé que Jonás tenía intereses creados? El capítulo 1, si los chicos me acompañan y ustedes también, el capítulo 1 dice lo siguiente en el verso 1: vino palabra de Dios a Jonás. Quiere decir que nunca, digan conmigo nunca que venga una palabra de Dios a sus vidas, será una palabra que ustedes no pueden llevar a la práctica. No es correcto que Dios, siendo un Dios bueno, un Padre correcto, me hable algo que yo no puedo llevar a la práctica. Entonces, si vino palabra de Dios a Jonás, es porque Jonás está preparado. Y no se olviden de esto, si lo quieren anotar: una cosa es estar preparado, otra cosa es estar listo. No es lo mismo estar listo que preparado. Hay muchos que están listos pero no están preparados. Jonás estaba preparado para la demanda que Dios le hacía. ¿Cuál era la demanda? Dice que le dijo, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, Jonás conoce la situación. Jonás pertenece al reino del norte de Israel, que había sido acosado por los asirios. Es como que hoy hablemos, en vez de los asirios, hablemos de los rusos, de los americanos, ejércitos que son potencia, los chinos. Entonces, él sabe toda la maldad que hacían. Él pertenecía a eso, él sabía de su crueldad. Entonces, el problema es que Jonás no ve la causa. No ve el sentido, no ve la razón. Y nosotros sabemos que cada vez hay más maldad en el mundo. Que cada vez hay más maldad. Pero cuidado, mientras abunde la maldad, sobreabundará la gracia. Entonces, entendamos esto. Tengamos claro esto. El punto es que los intereses de Jonás son distintos a los intereses de Dios. A Jonás le interesa que todo Nínive sea destruido. A Dios no le interesa eso. Entonces se crea un conflicto de intereses. Tengo noticias. A muchos de los de tu entorno no le interesa que seas cristiano, que sigas a Cristo y que sirvas a Cristo. Pero no tenés que ceder a los intereses de otros, sino tenés que entregarte a los intereses de Dios. Porque caminando los intereses de Dios, le vas a dar oportunidad a aquellos que tienen otros intereses de conocer al Dios que tú conoces, de que sigan al Dios que tú sigues, de que sirvas al Dios que tú sirves y de que adoren al Dios que tú adoras.
pero no cambies los intereses. No los cambies. Entonces, él no ve la palabra, él la recibe para ir a Nínive. Ahora, ¿qué dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios imposible a Tarsis y descendió a Jope. Digan conmigo, se fue a otro lugar. Ahí hasta tienen un principio financiero. Cuando yo tengo que usar las finanzas para lo que Dios me pide y las estoy usando para lo que yo quiero. Sabiduría. Usen la finanza para lo que Dios le pide y siempre tendrán finanzas en abundancia. Es un principio, esto funcionó y funciona y funcionará siempre. Entonces, él se va a otro lugar, quiere ir a otro lugar, escaparse porque su interior tiene un interés que él mismo creó. Él mismo fue creando un interés. Y lo que nos mantiene unidos al Señor o lo que nos separa del Señor son si hay coincidencia con los intereses de Él o si hay coincidencia con los intereses nuestros. Porque Dios no los salvó a ustedes para ustedes. Dios no los hizo a ustedes para ustedes. ¿No dice la Biblia que Jesucristo es Señor? ¿Dice así la palabra? ¿Y Señor qué es? Influencia, gobierno, autoridad. Fundamental. Ahora, dice la palabra de Dios en el verso 2 del capítulo 4, dice la palabra de Dios en el verso 2, y oró y dijo, ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahí están los intereses. Él dice, yo estoy en mi tierra y digo esto, por eso yo no quiero ir a donde tú me mandas. Y tu prosperidad continua, porque prosperidad, ¿qué es, Alfredo? La etimología de prosperidad es, hagan así con las manos, ayúdenme y digan avanzar y empujar hacia adelante. Digan avanzar, empujar hacia adelante. Todo lo que avanza y empuja hacia adelante es porque está prosperando. Y si estoy prosperando es porque estoy en los intereses de Dios. Entonces él dice, ¿no es esto lo que yo decía en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres. O sea, yo te conozco. No hay nada peor que conocer a alguien y seguir lo contrario a lo que ese alguien me determinó. Impresionante. Impresionante. Entonces, se va para otro lado. Cada barco estaba saliendo del mismo lugar. O sea, él va para Tarsis, en el capítulo 1 dice, en el verso 3 dice, y después hay una nave que iba para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. O sea, lejos del plan de Dios o del propósito de Dios para su vida. ¿Vieron que hay una encuesta que dice que la mayoría de los jóvenes se iría de nuestro país? Que no sé si es el 70 o el 80% o dos de... Bueno, si tuvieran la oportunidad se irían del país. Y explican razones y algunas razones son válidas. Yo tengo noticias. Nunca te muevas si Dios no te guía. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia de hablar con chicos, de hablar con jóvenes. Nunca te muevas si Dios no te guía. Ahora, no te quedes en lo que no tienes que quedarte si Dios te está guiando. No sé si me doy a entender. Jonás se está moviendo, sí, pero se está moviendo a lo que Dios no quiere ni lo que tiene para él. No te muevas en lo que Dios no tiene, muévete en lo que Dios tiene, porque cuando te mueves en lo que Dios tiene, te inmovilizas en lo que Dios no tiene para tu vida, porque lo que tiene para tu vida va a bendecir a millones y millones de vidas sin que te des cuenta, porque estas 120,000 personas representaban 120,000 familias. Denle un aplauso al Señor. Impresionante. Entonces,
Cada nave está saliendo del mismo puerto, pero con direcciones, con destinos diferentes. Ustedes eligen si quieren seguir el destino de Dios. Uno lo elige. Porque acá está el punto. Miren este punto central. Si lo quieren anotar, yo quisiera que esto lo puedan anotar. Cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, yo tengo la opción de elegir. Vuelvo a repetir. Cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, yo tengo la opción de elegir. ¿Qué estoy diciendo? Cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, se terminó mi opción para elegir. Usted me está queriendo decir, Alfredo, que el libre albedrío está limitado y está condicionado. Sí, Señor. El libre albedrío para un no cristiano, puede elegir lo que se le antoje. Pero un cristiano no. Ejemplo, Jesucristo. Jesucristo va al Getsemaní. Ustedes saben que cuanto más cerca estaba de la redención y de completar su asignación, le vino un desenfoque. El desenfoque en el Getsemaní fue una pelea tan grande que dijo: no podemos cambiar la manera, no podemos cambiar la forma al Padre. No podemos cambiar esto. En vez de ir a la cruz por acá, no podemos ir por otro lado. Pero ¿qué dice él? No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la Biblia dice que el silencio es un mensaje. Digan por favor, el silencio es un mensaje. Dios no le contestó y le contestó con el silencio. Dios no le contestó con la boca, Dios no le contestó con una palabra, Dios le contestó con el silencio. ¿Qué le está diciendo? Si decides cambiarlo, yo te dejo. Yo te dejo. Porque ustedes se dan cuenta de algo. Cuando leen la palabra, por eso la palabra hay que leerla, porque tiene todo lo que ustedes necesitan para hoy, para mañana y para el resto de sus días. Jonás se va donde están las naves, elige qué nave tomar, paga el pasaje. ¿Y qué ven ahí ustedes? ¿Qué ven? Que Dios no lo para. Dios no se mete. Dios no se mete. Si ustedes se dan cuenta, esto, Jonás, interesante, Dios lo eligió para algo muy específico y ustedes están elegidos para algo muy específico y para muchos es algo muy grande, muy glorioso, muy extraordinario y están acá y no los quiero entusiasmar, es la realidad, es algo demasiado grande, por eso los ataques del enemigo, pero es demasiado grande lo que Dios tiene con ustedes, con la casa, con el ministerio, es con Argentina extraordinario, fuera de lo común. Aleluya. Cuando Dios nos elige para algo tan específico, ya no podemos elegir, sino seguir lo que Él eligió. Entonces, eso Jonás lo pudo conocer y eso ustedes lo deben entender. Entonces, ¿dónde vas, Jonás? ¿A Nínive o a Tarsis? Y él sabe que en Nínive va a tener éxito. Sabe que mucha gente sabe que le va a ir bien, pero lamentablemente quiere que le vaya mal. Porque el que le vaya bien va a beneficiar a otros que no quieren beneficiar. Te va a ir cada vez mejor, querido, querida mía, te va a ir cada vez mejor. Aun si no le fueron bien a tus ancestros, contigo comenzó algo nuevo. Contigo comenzó Dios algo diferente. Entonces dice, ¿a dónde voy? Estoy entre diferentes estaciones. Donde Dios quiere que vaya o donde yo quiero ir. Lo digo de vuelta. ¿A dónde voy?
donde Dios quiere que vaya o a donde yo quiero ir. Jonás dice, ok, vamos a ir a Tarsis, donde yo quiero ir. Para los que anotan, decisión humana. Entonces, hay un conflicto, hay una pelea, una batalla entre las decisiones divinas y las decisiones humanas. ¿Por qué no prosperé todavía en algunas áreas? ¿Será que estoy decidiendo humanamente? En el verso 3 lo vimos, él elige a Tarsis y Dios no lo para. ¿Qué significa que Dios no lo para? Que Dios no detuvo su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Tu querer y mi querer. ¿Por qué no lo detuvo? Porque tu querer y mi querer es algo que manejas por ti mismo. Es algo que manejo por mí mismo. El asunto es saber manejarlo y saber administrarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso la influencia no es determinación. La persona en última instancia determina. Acá el que determina no ir e ir a donde no ir es él. Entonces Dios no lo para, Dios no lo va a parar. O sea, número 1, Jonás consigue dinero, conexiones. Jonás consigue dinero porque para pagar el pasaje consigue dinero. Tiene conexiones en la nave. Sí, sin Dios puedo conseguir conexiones, sí, sin Dios puedo conseguir dinero, sí, parece que todo está saliendo bien. Entonces anoten este punto por favor como enseñanza, que todo esté saliendo bien no significa que esté haciendo lo correcto. Cuidado acá, que todo esté aparente, porque está todo aparentemente. ¿Viste, bárbaro? Wow, ya no estoy yendo tanto a la iglesia, ya no estoy orando tanto, ya no estoy sirviendo. Me metí con una chica y con un chico que no son cristianos. No pasa nada, ¿viste? Parece que todo sale bien. Esta conexión me está llevando para arriba. Epa. Parece que está todo maravilloso. Ustedes tienen que ver a los pródigos. Son hijos. Están fuera de la voluntad de Dios. De entrada, wow, le iba bárbaro al pródigo. Wow, relaciones, guita, guaya, joda. Y algo más. Pero ¿dónde terminó? Circunstancialmente. En la casa de los cerdos. Terminó en un lugar que no era su lugar. Miralo al que tenés a la par y decirle, no vamos a terminar donde no tenemos que terminar. Decíselo, no vamos a terminar. Entonces, estaban fuera de la voluntad, parece que le está yendo bien. En el verso 5, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, una historia bárbara, ¿no? Ahí. Entonces, digan conmigo, Dios está callado. Dios está callado. Dios ya habló. Como con Jesús, Dios está callado porque ya te habló. Ahora Él está esperando, Él está viendo cómo te estás manejando con lo que te habló. Porque algunos ya nos escucharon. Yo creo que algunos los conozco de chiquitito. Y ya son así. Me han escuchado cientos mensajes. ¿Para qué mierda? Digo yo, ¿no? Entonces, Dios está en silencio. Enseñanza, si lo quieren anotar. Silencio no es sinónimo de aprobación. Dios con Jesús, el Padre está en silencio. No significa que te estén aprobando, que me estén aprobando. Ay, si Dios hubiera querido, me hubiera parado. Se le rompió el pantalón, señorita. Vio que sale Mancaro ahora, roto,
Yo me quería comprar uno roto, pero me salía más caro comprar uno sano. Dije, me voy a comprar uno sano. No digan nada, siempre quise tener un par de... No, no vamos a decir nada porque... si volvieran a hacer, no importa, vamos. Tengo que terminar. Y para otra oportunidad hablaremos la palabra. Si estamos en otro determino. Pero si en lo que uno hace uno no es un poco distinto, ¿no? Porque tenemos que ser distintos. Porque somos distintos. No somos todos iguales. La gran mentira, no somos todos iguales. Mirarlo al de al lado y decir, somos únicos, dígale, somos únicos. No somos todos iguales. Si en lo que hacemos hay algo distinto, wow. O si uno está cambiando y está yendo en su voluntad, lo único que Dios va a hacer es extender su misericordia. Ahora acá está el punto, para los que anotan. Dios no nos llamó a vivir por su misericordia. Dios nos llamó a vivir por su propósito. La misericordia se extiende por estas situaciones. Pero ¿cuántas pérdidas hubo por estas decisiones que tomó Jonás? Cuando me salgo de la voluntad de Dios, empiezo a caminar sin darme cuenta el camino de la muerte. Déjenme que se lo cierre con esto. San Mateo, capítulo 14. San Mateo, la palabra de Dios. Capítulo 14. El verso 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Cuando Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos y dijeron: el lugar es desierto, la hora pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Entonces, claro, si sigo leyendo, ustedes van a ver el relato de que Jesús va sobre el mar. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. O sea, Jesús nunca hizo nada para impresionarnos. Jesús vino a hacer las cosas para enseñarnos que nosotros podemos hacer lo mismo. Y si Él pudo caminar en la voluntad de Dios, nosotros también. Porque el punto es que si no salgo del camino de mi voluntad y me meto en el camino de su voluntad, se comienza a poner demasiado peligroso. O sea, ¿qué significa esto? Déjenme que termino y anótenselo. Es el tiempo de dejar de tener un Dios de conveniencia. Me conviene porque multiplica los panes y los peces. Me conviene porque, me conviene. No es un Dios de conveniencia. No, el señorío de Cristo es lo que necesitamos. Me conviene escuchar el mensaje este otro no. Me conviene tener el pastor. Tuve al pastor Sebastián. No, ya ahora no, me conviene tener a este. Ey. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar? Dios no es un Dios de conveniencia, Dios es un Dios de propósito.
Por eso levanten su mano y digan, necesito el señorío de Cristo. Otra vez, necesito el señorío de Cristo. Entonces, cuando hay intereses creados que son diferentes a los del Señor, que Dios les hable le va a molestar. Por eso voy a necesitar un lugar donde Dios no me hable y donde Dios me entretenga, aunque Dios no te entretiene. Por eso hay demasiado entretenimiento. Y créanmelo, si uno está en este lugar, es porque a mí me entrenaron, no me entretuvieron. Es bueno el entretenimiento, pero Dios no te dio la vida para que te entretengas y para que te entretengan. El entrenamiento es la clave. Entonces, empieza a molestar cuando las personas tienen intereses creados. Me dejan que terminen con esto. Tengo un amigo en la Biblia que siempre me da una posibilidad. Marcos capítulo 10. Este amigo es maravilloso. Marcos capítulo 10. Jesús no se podía hundir si andaba en la voluntad de Dios. Jesús no se podía morir cuando andaba en la voluntad de Dios. Y si andás en la voluntad de Dios, es imposible que te mueras hasta terminar el propósito de Dios. Por eso larga vida te espera. Mata y come, te dice el Señor. Dale un aplauso a Él. Va. Marcos 10. Ya termino. Dice la palabra en el verso 17. Marcos 10, 17. A ver. Al salir él para seguir su camino. Me lo ponen acá, yo me olvido. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Digan conmigo, Dios es bueno. Digan, mi Dios es bueno. Los mandamientos lo saben, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Viene el día de la madre, los que tienen la mamá, honrenla. Amén. La pucha. Hay que poner un poquito más el corazón, hay que honrar a las madres, digan, hay que honrarla. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, digan conmigo, el amor habla. Algunos creen que porque aman a alguien no le dicen la verdad a su amigo o a su amiga. Eso no es amor, eso es falsedad. No, que no quiero que se ofenda, no quiero que... Pero qué mal. Jesús lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. El 22. Pero él, afligido por esta palabra. Digan conmigo esta palabra. No por todo el resto. Una sola palabra. ¿Por qué te aflige la palabra? ¿Por qué le aflige a personas la palabra? Por intereses creados. El interés creado de él era, yo no te quiero seguir. Yo no te quiero servir. Yo lo único que quiero es que me dé la vida eterna. Ustedes si recibieron a Cristo ya tienen la vida eterna. Pero ¿y qué? Entonces no me toques otra cosa, porque yo tengo mis intereses. Yo quiero que se cumplan mis sueños. Sí, si son los sueños de Dios. Porque es verdad, tú puedes hacer cumplir tus sueños, puedes prosperar, puedes tener cosas. No quiere decir que estés en lo correcto. Entonces, hay un interés. ¿Cuál era el interés de él? El dinero. Ahora díganme la verdad. Si él hubiera sabido que iba a recibir 100 veces más. ¡Para que vengo montado! ¿Y por qué no le dijo eso Jesús? Porque no se lo preguntó. Entonces, tengo que terminar. Gloria a Dios.
De cualquier forma, el camino que elijo, si no es el camino del Señor, es el camino de la voluntad humana. Y me va y que me lleve bien no significa que lo tengo todo bajo control. Porque si siguen leyendo, Jonás 1, se desató una tormenta impresionante. Por eso es demasiado peligroso. Le dejo 4 cosas. Número 1, hacer planes propios. Número 2, hacer pactos y alianzas incorrectas. Número 3, asociarse o asociarme con quien no debo. Número 4, casarme con una persona que está fuera de la voluntad de Dios. Es demasiado peligroso. Pero demasiado. Yo no me arriesgaría. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de morir por una tormenta descontrolada. ¿Qué dice el sistema? No te cases, juntate. Y si te casás, tranquilo. No va al año, a los 2 años, ya está. Y busca otra monta. Y hay tanto que viven cambiando de monta porque se acostumbraron. Entonces, es un riesgo muy, muy grande. Cuando ustedes saben que le pertenecen al Señor, ustedes no van, y esto me estoy calentando recién, pero escuchen. Cuando ustedes saben que le pertenecen al Señor, vamos, levanten la mano, vamos, digan, yo le pertenezco al Señor, vamos. Vamos, díganlo con fuerza, yo le pertenezco al Señor. Entonces, cuando le pertenecemos al Señor, ustedes tienen que saber que no van a superar las tormentas que los demás sin Dios van a superar. Por eso hay cosas que sin Dios hay personas que las superan, pero las mismas cosas, las personas con Dios que están fuera de la voluntad de Dios no la pueden superar. Por eso lo que te quiero dejar hoy, Dios te bendijo para el propósito de Él. Dios impartió su imagen y su semejanza para el propósito y el proyecto de Él. Y si no estamos en el proyecto de Él, hoy, durante todo el transcurso de este Determina 2022, pídele al Señor que te revele el plan de Él. Levanta tu mano al cielo. Padre, te doy gracias porque hemos hablado tu palabra. Y como dice Isaías 55, tu palabra es una semilla que no vuelve vacía. Gracias te doy por cada uno de estos jóvenes, de estos adolescentes, de estos elegidos, de estos llamados, de estos escogidos, de estos bendecidos. En el nombre de Jesús te doy gracias porque muchos están conociendo, otros han conocido y otros van a conocer específicamente lo que tú tienes para su vida. En el nombre de Jesús, que no se desalineen de tu voluntad para seguir su propia voluntad. Porque si hay algo que está escrito en tu palabra, es que solo prosperas tu voluntad, solo prosperas lo que tú quieres. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada vez vamos a estar más ajustados a lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres y tienes para nosotros es lo mejor de lo mejor, y es lo que va a producir satisfacción real, es lo que va a producir llenura total y es lo que va a producir felicidad completa. Los bendigo en el nombre de Jesús y bendigo todo este Determina 2022, porque este es el puntapié del transitar y el desarrollar de toda esta jornada que ya es gloriosa, porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.